Hoy vamos a tener la conferencia 387 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica, parte número 5. Aún nos va a quedar otra, sí, aún nos va a quedar otra. Pero desde luego lo que vamos a mostrar hoy tampoco va a dejarnos indiferentes. Y me gustaría que todo lo que os estoy mostrando os quedara en la cabeza, evidentemente no noticia por noticia, sino sobre todo los actores, no solo a nivel de personas, sino también a nivel de naciones que están interviniendo especialmente en este conflicto que está aconteciendo en Ucrania, pero que no solo está aconteciendo en Ucrania, como estamos viendo a lo largo de todas estas conferencias, y que todo va íntimamente ligado, porque esto nos va a servir para tratar la profecía de Gog-Magog. Vamos a empezar. Pues damos inicio a esta quinta parte, como es habitual, añadiendo las noticias de la última conferencia ahora, o sea, entre ayer y hoy. Y empezamos por esta, de ciencia y tecnología, con algo que ha sorprendido a los medios científicos. Y es esto: descubren el primer anticuerpo que ataca las células madre del cáncer, frena la propagación de tumores y previene la metástasis, o sea, la extensión. En fin, ahora de momento se ha hecho todo en ratones, pero promete mucho y parece ser que puede cambiar la forma de tratar el cáncer. Veremos hasta dónde llega esto, pero en principio parece una buena noticia. Y ahora otras que ya no lo son tanto. Empezamos por Latinoamérica, concretamente Colombia. Registra la masacre número 36 en lo que va de año tras la muerte de 5 personas. Pero nada, un poco después, un grupo armado asesina a 4 personas en el sur de Colombia y el número de masacres asciende a 37 en 2022, casi nada, Y noticia para México, reportan 11 muertos por enfrentamiento en una carrera clandestina de caballos. Qué cosas, Y noticia para Estados Unidos, un adolescente mata a 6 personas al estrellarse contra una camioneta mientras conducía a más de 240 kilómetros por hora grabando un vídeo para TikTok. Pues vaya gracia de vídeo, lo que ha ocasionado. Y bien, ahora nos adentramos de nuevo en esas profecías de Isaías, Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, que, como es habitual, estamos inmersos de lleno en ellas y vamos a ver también algunas más que aún nos tenía que mostrar y aún nos mostraré en una siguiente conferencia. Un nuevo comprador para el carbón ruso. ¿Por qué la India y cuáles son los factores clave? Las importaciones indias de carbón ruso aumentaron en marzo a niveles no registrados desde hacía más de 2 años. ¿Y por qué? Pues porque ya sabéis, le están haciendo un veto total a Rusia y como ya no lo va vendiendo o no le dejan vender a lugares tradicionales que ahora son enemigos declarados, pues ¿qué hace? Buscarse mercado en la India, y ese mercado en la India da para mucho. En palabras del director de investigación de materias primas de minería y energía en el Commonwealth Bank of Australia, Vivek Dhar, los mercados sospechan que la India y China pueden impulsar las importaciones de carbón de Rusia, compensando parte del impacto de la prohibición formal de la Unión Europea sobre las importaciones de carbón ruso. Ya veis, ¿hacia dónde irá? Si no va hacia Europa, pues hacia India y China. Y alguna frase interesante: los países en desarrollo tienen pocas opciones, o aumentar los precios y enfrentarse a consecuencias sociales y económicas muy graves, o subvencionar los precios de la energía, lo que afecta duramente al presupuesto.
no falla, con lo cual se genera crisis. No obstante, en el caso de que Nueva Delhi muestre carácter debido a la presión de Estados Unidos, luego, después de un tiempo, podrá hacerse con casi todas nuestras exportaciones de carbón a la Unión Europea, aseguraron por su parte los analíticos de la compañía rusa de inversión Freedom Finance. Sí, lo que no irá para Europa, ya sabéis hacia dónde irá. Pero qué interesante que los que comercian con ellos sean los que ya están claramente mostrándose como plenos aliados de Rusia, China e India. Casi nada, ¿eh? China llama a no enviar armas a Ucrania porque eso solo prolongará y escalará el conflicto. El representante de China ante la ONU, Zhang Jun, criticó este martes el suministro de armas a Ucrania, aseverando que la medida empeorará aún más la situación en el país europeo. Seguir enviando más armas pesadas u ofensivas no traerá la paz y solo prolongará y escalará el conflicto, lo que activará aún más la catástrofe humanitaria, dijo el diplomático durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta es la postura que toma China y que evidentemente no gusta a Estados Unidos para nada ni a sus aliados. ¿Qué está haciendo entonces Estados Unidos y sus aliados? Pues enviar armamento a montones a Zelensky para que se defienda, con lo cual, sí, evidentemente, esto se va a prolongar mucho más, con lo que significa muchas más muertes. ¿Pero solo esto? No, no, también mucha más crisis, por supuesto, y no solo en Ucrania, ¿eh? Se va a generalizar. Las tensiones entre Estados Unidos y Arabia Saudí alcanzan un punto crítico en medio de la operación militar rusa en Ucrania. Mira hasta dónde llega todo, la magnitud. Por las tensas dinámicas en las relaciones entre ambos países, Washington ha decidido que los saudíes están más inclinados a desarrollar la cooperación con el Kremlin que con la Casa Blanca, según los informes. Por tanto, se están poniendo en el punto de mira de Estados Unidos. Sí, ya no serán tan amiguetes ahora, pueden llegar a ser enemigos. Las tensiones recibieron un nuevo impulso en 2022 debido a la operación militar de Moscú en Ucrania. Como señalan las fuentes del diario, la Casa Blanca continuó insistiendo en que Riad debía aumentar la producción de petróleo para bajar su precio en el mercado mundial y así socavar la financiación de las fuerzas rusas. Sin embargo, el Reino no respondió a esta petición. Asimismo, las fuentes afirman que en medio de esta polémica, Arabia Saudí canceló una visita prevista al país del secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin. En cambio, Riad habría recibido esa misma noche a un importante político ruso sometido a sanciones estadounidenses, cuyo nombre no fue revelado. De igual forma, el pasado marzo, los miembros de la familia real declinaron en varias ocasiones las ofertas de mantener conversaciones telefónicas con representantes de Washington. Por las tensas dinámicas en las relaciones entre ambos países, Estados Unidos ha decidido que los saudíes están más inclinados a desarrollar la cooperación con el Kremlin que con la Casa Blanca, concluye el medio. Sí, recordad esto, porque de esto hablaremos cuando tratemos Gog-Magog. Dicho esto, más noticias. Estados Unidos, Australia, Japón y Nueva Zelanda expresan su preocupación por la firma del Tratado de Seguridad entre China y las Islas Salomón. Los funcionarios de los 4 países representados compartieron sus preocupaciones sobre un marco de seguridad propuesto entre las Islas Salomón y la República Popular China y sus graves riesgos para un Indo-Pacífico libre y abierto, reza un comunicado de la Casa Blanca. Además, se señala que Estados Unidos decidió intensificar la cooperación con dichos países para hacer frente a los retos del siglo XXI en la región, entre ellos la seguridad marítima y el COVID-19. Ya lo veis, todo en el mismo saco. Pero una vez más, tensiones con China. Y ya veis también en qué zona, el Indo-Pacífico. Y atención a esto. Mensaje de Putin a Occidente tras el lanzamiento de su nuevo misil Satán II. Sí, vaya nombrecito, Que se lo piensen 2 veces quienes nos amenazan. Sí, esto es lo que llega a decir Putin, porque ahora vais a ver el lanzamiento y es un lanzamiento que se estima que el radio de acción de este misil sea de entre 17.000 y 18.000 kilómetros. Casi nada, Bueno, pues Putin con esto hace el qué, lo que se conoce como sacar músculo, amenazar. Cuidado, porque si nos queréis hacer algo,
se lanza esto. Y esto no es una cuestión de bromas, porque mirad, Rusia realiza un exitoso lanzamiento de prueba del misil intercontinental balístico Sarmat, o Satan II, que no tiene análogos en el mundo. Desde el Ministerio de Defensa ruso indicaron que el misil dispone de características singulares que le permiten superar con garantía todos los sistemas de defensa antimisil existentes y prospectivos. No tiene parangón, vamos. Bueno, pues mirad qué llegan a decir. Tras la finalización del programa de pruebas del sistema, el Sarmat se incorporará al arsenal de las tropas de misiles de designación estratégica del país. El RS-28 Sarmat reemplazará al misil estratégico con base en silos más potente del mundo, el RS-20V Voevoda, SS-18 Satan, según la clasificación de la OTAN. En ese contexto, Putin destacó que durante la construcción del misil solo se usaron componentes y detalles rusos, lo que simplificará su producción en serie y su entrega a las tropas. Sí, todo hecho made in Rusia, vamos. El misil estratégico pesado RS-28 Sarmat tiene un alcance de 18.000 kilómetros y una masa al despegue de 208,1 toneladas, con una carga útil de alrededor de 10 toneladas. El cuerpo del proyectil, de 35,5 metros de largo y 3 metros de diámetro, permite alojar hasta 178 toneladas de combustible líquido. La ojiva del misil, denominado Satan II según la clasificación de la OTAN, esto, ya veis, este nombre se lo adjudica la OTAN, es de reentrada múltiple y cuenta con un sistema de guiado individual de cada munición. El misil se podrá desplazar hacia su objetivo a velocidades hipersónicas, superiores a Mach 17, casi nada, cambiando de trayectoria en rumbo y de altura para que ningún sistema de defensa antimisiles pueda interceptarlo. Bueno, pues mirad el lanzamiento de este misil. Pues ya veis con qué potencia sale, ¿eh? En fin, que todo está llegando a un punto que ya da que pensar, porque esto no son bromas, ¿eh? Esto no es pegar 4 tiritos. Sigamos, porque mira una vez más lo que aparece en escena o quién aparece en escena. Era noticia de este 21 de abril. El jefe de Hamás dialogó con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Ismail Haniyeh y Sergei Lavrov mantuvieron una charla en medio de las tensiones en el Monte del Templo. El jefe de Hamás, Ismail Haniyeh, mantiene una llamada telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sobre los desarrollos de seguridad en la Franja de Gaza y Jerusalén, según su oficina. Según la agencia de noticias palestina Shehab, Haniyeh expresó su agradecimiento por el apoyo de Moscú a los derechos de los palestinos en la mezquita de Al-Aqsa, en referencia a las tensiones que se viven en el Monte del Templo. El jefe del grupo terrorista acusó a Israel de impedir que los fieles lleguen al lugar sagrado de Jerusalén, agredir y arrestar a los fieles y destrozar propiedades. Según Shehab, Lavrov aseguró que Rusia siempre ha estado del lado del pueblo palestino en su derecho a la autodeterminación y su derecho a establecer su Estado palestino, al tiempo que denunció lo que llama el uso excesivo de la fuerza por parte de Israel. Desde la invasión rusa a Ucrania, las relaciones entre Moscú y Jerusalén sufrieron un deterioro, a pesar de los esfuerzos israelíes por mantenerse equidistantes en el conflicto entre dos países con buena relación con el gobierno nacional. Mirad esto y analicémoslo bien, brevemente, pero un poco bien. Rusia apoya un Estado palestino. ¿Dónde? Evidentemente, en Israel. ¿El foco cuál es? La explanada de las mezquitas o el monte del templo. ¿Y todo esto qué significa? Pues que algo hay, una vez más, entre Rusia e Israel que no pinta nada bien. Y que, evidentemente, Rusia apoyando a los palestinos hace que Israel tenga dentro de sus propias fronteras y justo además en el centro de la capital, bueno, que es considerada Tel Aviv, pero lógicamente todo el mundo se inclina por Jerusalén, pues tienen el objetivo puesto allí y esto sería una merma brutal para Israel.
graves problemas para Israel para poder hacer lo que quieran, porque ya sabéis que Israel está junto a Estados Unidos y sus aliados. ¿Y quién es el que impide los movimientos de Rusia en Oriente Próximo o en Medio Oriente? Pues lógicamente Israel, porque dicen que es la única democracia de toda esa zona. Bueno, pues era de esperar que tarde o temprano esto fuera en esta dirección. Y cuando veamos los temas de Gog-Magog, entenderemos muy bien esa profecía si tenemos todo esto presente. Aunque algunos digan que la guerra de Ucrania solo es guerras y rumores de guerras. Dicho esto, mirad, el mismo día, en medio de las tensiones en Jerusalén, Lapid dialogó con su par emiratí. Además, un grupo de funcionarios de países árabes se reunió de emergencia en Jordania para analizar la situación. El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, habló con su par emiratí, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, sobre el aumento de las tensiones en el complejo del Monte del Templo. Durante la conversación, que tuvo lugar el miércoles por la noche, los dos ministros de Relaciones Exteriores discutieron la dificultad de lidiar con las noticias falsas contra Israel en el mundo árabe y acordaron seguir trabajando juntos para promover la tolerancia religiosa y la paz entre Israel y los árabes del Medio Oriente. El ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos también expresó su agradecimiento por los esfuerzos israelíes para calmar la situación y expresó su comprensión por las dificultades en el terreno que enfrenta Israel, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. La llamada se produjo un día después de que los Emiratos Árabes Unidos convocaran al embajador de Israel en Abu Dhabi por las recientes escaladas en Jerusalén, en la primera reprimenda pública de este tipo desde que los dos países normalizaron las relaciones hace 1 año y medio. Por otro lado, funcionarios de países árabes, muchos de ellos de buena relación con Israel, se reunieron en Amán, Jordania, para analizar la situación en Jerusalén. Para los representantes de Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Túnez, Argelia, Arabia Saudita, Qatar, Egipto y la Autoridad Palestina, la situación amenaza con iniciar un ciclo de violencia sin mencionar los disturbios generados por los manifestantes árabes. Una vez más, ya estáis viendo la situación. Hay una serie de países árabes que de momento están en tratos buenos con Israel. Otros no, ya lo sabemos. Pero todo esto que está aconteciendo ya empieza a poner una serie de reservas a esa buena unión entre ellos, que evidentemente tiene mucho de comercial y de geoestratégica. Pero una vez más, todo esto, siempre el foco, el ombligo del mundo, Israel. Y cómo no, el ombligo del ombligo, que es la explanada del templo, o mejor dicho, la explanada de las mezquitas, conocido también como el Monte del Templo. Unos quieren levantar el tercer templo de Jerusalén y otros quieren que Israel desaparezca del mapa. Y todo esto va a servirnos para tratar también próximamente un coloquio en el cual podremos hablar algo más sobre esta cuestión, que vale la pena conocer cómo está el tema hoy en día sobre el tercer templo de Jerusalén. Pero tiempo al tiempo. Sigamos. Ucrania. El Papa se une al llamamiento de la ONU a la tregua en Pascua. También era el día 21 de abril. Un alto el fuego con motivo de la celebración de la Pascua según el calendario juliano, el próximo 24 de abril. La petición de la ONU es acogida por Francisco y la Santa Sede. ¿Hubo esa felicidad durante ese día, esa detención de violencia, de guerra? No. Pero, ¿qué nos decían en ese día? Nada es imposible para Dios, reza un comunicado del Vaticano en el que se afirma que la Santa Sede y el Papa se unen al llamamiento de la ONU a una tregua con vistas a la Pascua que, según el calendario juliano, se celebra el 24 de abril. La iniciativa fue promovida por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, de acuerdo con su beatitud Sviatoslav Shevchuk, jefe de la Iglesia greco-católica ucraniana, y fue lanzada el 19 de abril. Ya sabéis, Sviatoslav Shevchuk, hemos estado hablando de él en las 2 últimas conferencias. El domingo de Ramos, el Papa Francisco pidió una tregua pascual para lograr la paz. El texto de hoy invoca la protección del Señor para que la población atrapada en las zonas de guerra sea evacuada y se restablezca pronto la paz.
También pide a los responsables de las naciones que escuchen el clamor de los pueblos por la paz. Qué bonito suena todo, ¿eh? Los mismos que mueven la guerra claman por la paz. Cuánta hipocresía, señores del Vaticano, cuánta hipocresía. Pero eso sí, la paz, evidentemente, no llegó ese día, no hubo tregua y no la está viendo tampoco ahora, ni la habrá. Taiwán comenzará a producir misiles superficie-superficie con un alcance de hasta 1.200 kilómetros. En un marco de elevadas tensiones con Pekín, Taipei aprobó el año pasado un presupuesto de 8.200 millones de dólares en gastos militares adicionales durante los próximos 5 años. Sí, la otra zona de conflicto que involucra a China y a Estados Unidos. Y atención también a esto, Turquía se pone seria. Ya habían pasado prácticamente 2 meses del inicio de la guerra y aquí vamos a destacar algo interesante. Fijaos bien en qué frases. Sin embargo, la guerra continúa sin evidencias de que pueda acabarse a corto plazo. Y Turquía se ha puesto seria y ha reprendido a algunos países de la OTAN por ello, sin nombrar específicamente a ningún país. El ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, ha asegurado que algunos países de la OTAN quieren que la guerra continúe para que Rusia se debilite. ¿Es tontería esto? No, en absoluto. Tras la reunión de los ministros de Exteriores de la OTAN, existió la impresión de que había algunos Estados miembros de la OTAN que quieren que la guerra continúe para que Rusia se debilite, ha indicado Cavusoglu en declaraciones recogidas por Anatolia, la agencia estatal turca de noticias. Sí, y esta es toda la sensación que da. Prefieren que la guerra vaya pasando y pasando y pasando, pero no para ser eliminada, sino pasando en días más conflicto, más desgaste. ¿Para quién? Sí, no solo para los aliados, sobre todo para Rusia. ¿Y por qué interesa eso? Porque cuanto más desgastada esté, llegará el punto en que tendrán el momento en el que podrán darle el golpe de gracia. Para eso están trabajando. Y sí, aquí se muestra como algunos países de la OTAN, evidentemente, como no se menciona ninguno, pero ya es de suponer que Estados Unidos está a la cabeza. Pero hay otro pequeño país que teóricamente no pertenece a la OTAN, pero que le da todo el juego, y es el que los mueve, que es ese pequeño país de Europa, que es el Vaticano. Sí, porque ya sabéis cómo va a terminar esto, ¿eh? La profecía es muy clara. Una vez más, qué importante es conocer la profecía bíblica, porque si no entendemos nada del libro de Daniel, capítulo 11, versículos finales, y algunos otros libros, no entendemos nada, nada de lo que está pasando, ni nada de lo que va a pasar. Y eso va a implicar perdernos la salvación. Sí, por eso hemos de dar este mensaje al mundo entero, y cuanto antes mejor, porque muchos pueden despertar aún a la verdad. Sí, no se trata de soy partidario de estos o de los otros, no, no se trata de eso. Se trata de ver que hay una guerra detrás de esto espiritual que va mucho más allá de los seres humanos, entre Cristo y sus ángeles y Satanás y los suyos. Porque Satanás quiere hacer algo en este mundo y para conseguirlo primero tiene que conseguir también todo un proceso en el cual está de lleno inmerso y tiene que ver precisamente con todo esto. Pero no vencerá, tenedlo claro. Aunque lo parezca, no vencerá. El vencedor es Cristo y su pueblo, cómo no. Y mirad una entrevista al periódico La Nación, el Papa Francisco con La Nación. ¿De qué serviría que fuera a Kiev si la guerra continuará al día siguiente? Ya sabéis que se pedía que el Papa fuera a Kiev, ¿eh? El pontífice explicó por qué no viaja a Ucrania y por qué no nombra ni a Putin ni a Rusia cuando habla de la invasión. Señaló que está dispuesto a hacer todo para frenar la guerra. ¿Qué dijo sobre cuándo visitará la Argentina? Pues también lo veréis. Era una entrevista del 22 de abril. Solo basta nombrar a Ucrania para que el Papa Francisco exclame una frase categórica. Estoy dispuesto a hacer todo para frenar la guerra.
todo. Sus palabras y sus gestos delatan que no hay otro problema, fuera o dentro de la Iglesia, que ahora le preocupe más que la invasión de Rusia a Ucrania. En fin, es que uno se tiene que morder la lengua. Las guerras son anacrónicas en este mundo y a esta altura de la civilización, dice, también tajante. Tiene el mismo rostro lozano de hace 9 años, cuando lo eligieron papa, pero un desgarro en el ligamento de la rodilla complica sus posibilidades de caminar y lo obligan a renguear. Pasará, se resigna, aunque no acepta que lo infiltren. Prefiere ponerse hielo en la zona afectada y tomar algunos analgésicos. Los médicos le aseguraron que el problema desaparecerá con el tiempo. La recuperación de los ligamentos es lenta a esta edad, explica. Se lo ve muy bien, le digo. Responde con su ironía de siempre. A esta edad uno debe conformarse con lo que le digan que se conserva bien. Durante el encuentro con La Nación se referirá también al contenido de una carta a un comunicador argentino en el que señaló que el periodismo practica la coprofilia, que significa el gusto por oler excrementos. Y algo más que eso, que ya no hace falta ni mencionarlo aquí. Por cierto, esa fase de la entrevista ya me la salto porque no viene al cuento con lo que estamos presentando. ¿Por qué usted no nombra nunca a Putin ni a Rusia? Un papa nunca nombra a un jefe de Estado, ni mucho menos a un país que es superior a su jefe de Estado. Qué diplomacia la vaticana, ¿Puede suponerse entonces que hay gestiones de mediación? Siempre hay gestiones. El Vaticano no descansa nunca. Sí, es como el diablo, Los detalles no se los puedo contar porque dejarían de ser gestiones diplomáticas, pero los intentos no cesarán nunca. Cerca de él, 2 cardenales confesaron que esperan que en los primeros días de mayo termine gran parte de la guerra en Ucrania, si no la guerra misma. Es la información que manejan, aunque ninguno está seguro de que finalmente eso sucederá. ¿Qué significó su visita a la Embajada de Rusia en el Vaticano? Fui solo, no quise que nadie me acompañara. Fue una responsabilidad personal mía, fue una decisión que tomé en una noche de vigilia pensando en Ucrania. Está claro para quien quiere verlo bien que estaba señalando al gobierno que puede poner fin a la guerra en el próximo instante. Para serle sincero, quisiera hacer algo para que no haya una sola muerte más en Ucrania, ni una más, y estoy dispuesto a hacer todo. Ya. Rusia dice que Ucrania, país vecino, iba a entrar en la OTAN y que eso ponía en peligro la seguridad rusa. ¿Usted cree que se justifica una guerra por si acaso? Toda guerra es anacrónica en este mundo y a esta altura de la civilización. Por eso también besé públicamente la bandera de Ucrania. Era un gesto de solidaridad con sus muertos, con sus familias y en los que sufren la inmigración. Y que recordad, si visteis la imagen, tenía una cruz, la cruz de Malta, precisamente. Casi nada, ¿Por qué nunca fue a Kiev, donde ciertamente la gente común lo espera? No puedo hacer nada que ponga en riesgo objetivos superiores, que son el fin de la guerra, una tregua o al menos un corredor humanitario. ¿De qué serviría que el Papa fuera a Kiev si la guerra continuara al día siguiente? Párrafo aparte merece su relación con Kirill, el patriarca de Moscú de la Iglesia Ortodoxa rusa, religión que mantiene una tensión histórica con la Iglesia Católica de Roma. Francisco es el primer papa con el que el patriarca Kirill aceptó reunirse. No quiso hacerlo con los papas Juan Pablo II ni con Benedicto XVI, pontífices que también le manifestaron al patriarca de Moscú sus deseos de hablar con él. La única reunión que tuvieron Francisco y Kirill se realizó en una ciudad neutral, en La Habana, a pedido del religioso ruso. Aprovecharon un viaje de Francisco a México, hizo una escala en Cuba solo para verse con Kirill, mientras el patriarca estaba de visita en la isla. ¿Cómo es su relación con el patriarca Kirill? Muy buena. Lamento que el Vaticano haya tenido que levantar una segunda reunión con el patriarca Kirill que teníamos programada para junio en Jerusalén. Pero nuestra diplomacia entendió que una reunión de los dos en estos momentos podía prestarse a muchas confusiones. Yo siempre promoví el diálogo interreligioso. Cuando era arzobispo de Buenos Aires, junté en un fructífero diálogo a cristianos, judíos y musulmanes. Fue una de las iniciativas de las que me siento más orgulloso.
Es la misma política que promuevo en el Vaticano. Como usted me escuchó muchas veces, para mí el acuerdo es superior al conflicto. Y ahora termina diciendo, el Papa no habla de la Argentina. Está cansado de que sus palabras se tergiversen en su país. Está definitivamente fatigado de que lo metan constantemente en una grieta que él nunca vivió. Cuando fue elegido Papa en 2013, el concepto de grieta todavía no existía, aunque ya se advertía cierta división en la sociedad argentina. Hasta el momento de su elección, el entonces arzobispo de Buenos Aires fue víctima del acoso de los dos gobiernos Kirchner. Los que conocen la política recuerdan en Buenos Aires que Cristina Kirchner reaccionó muy mal cuando su entonces detestado cardenal Bergoglio fue elegido Papa, hasta que entendió que era mejor asumir lo inmodificable y acercarse a él. ¿Cuándo visitará la Argentina? No lo sé. Deben coincidir varias circunstancias, pero quiero volver a ver el país porque nunca lo olvidé, desliza casi con un susurro y con cierta nostalgia poco antes del adiós. Bien, me gustaría destacar algunas cosas de esta entrevista. Vuelvo hacia atrás, precisamente por esta pregunta que le dicen, ¿por qué usted no nombra nunca a Putin ni a Rusia? Y la respuesta es, un papa nunca nombra a un jefe de Estado, ni mucho menos a un país que es superior a su jefe de Estado. No lo nombra, pero hace referencia implícita y directa a él cuando habla de que es el que está destrozándolo todo, Por tanto, vale, no lo nombrará, ni a él ni al país, pero está diciendo lo mismo sin nombrarlo. Una diplomacia que parece tonta y absurda, ¿verdad? Pero es la forma en que, mira, yo no he dicho quién es. Madre mía, qué bien habla la bestia. Porque yo sí lo digo, es la bestia de Apocalipsis. ¿Y cómo habla? Siempre con tiento para seguir haciendo de las suyas. Pero la palabra de Dios es muy clara y no va con tientos de nada, va con una claridad meridiana. Luego en la entrevista va avanzando y llega el momento en que habla de Kirill, el patriarca de Moscú de la Iglesia Ortodoxa rusa. Y ya veis, tenían un encuentro previsto, ¿dónde? En Jerusalén. Pero ahora eso ha saltado por los aires. Ahora la excusa es que no puede hacerse porque pueden haber malos entendidos, se puede malinterpretar todo ello. Pero es porque hay mucha más tensión de la que se está diciendo aún. ¿Y cómo termina? Pues como siempre, anhelando volver a Argentina y a ver qué hará, si va allí, a ver qué hará, a ver si hará lío, como tantas veces dice a los jóvenes que hay que hacer. Nosotros terminamos hoy la conferencia aquí. Nos va a quedar las últimas noticias al respecto de todo lo que está aconteciendo en esta guerra en Ucrania. Pero vamos a ver algunas noticias que una vez más nos darán pie a poder entrar en, primero un tema que tendremos especial de Preparando el Gobierno Mundial, en el cual el Papa vuelve a aparecer en escena, sí. Y tendrá que ver con un ecumenismo que sigue preparando ese terreno para que mande el papado por encima de todos. Pero después, si Dios quiere, empezaremos con Gog Magog. Y habrá valido la pena mostrar todo esto con todos los personajes y naciones que han ido apareciendo y cómo se va preparando toda una trama que ya nos estamos oliendo porque se está mostrando, y veremos qué curiosa profecía que no va a dejarnos indiferentes para nada, mientras algunos aún llaman a esta guerra en Ucrania guerras y rumores de guerras, y ya está. Pues bien, vamos a terminar con una cita de Ellen White, extraída de este libro Materiales de 1888, volumen 4, en el cual aparece esta cita en la página 127. Centenas de comentarios fueron escritos sobre el Evangelio por hombres que son llamados de grandes, y mientras nos aproximamos de las escenas finales de la historia de la Tierra, representaciones aún más maravillosas serán hechas. Precisamos estudiar las Escrituras con corazones humildes y contritos.
aquellos que dedican sus facultades al estudio de la palabra de Dios y especialmente de las profecías referentes a esos últimos días, serán recompensados por el descubrimiento de importantes verdades. El último libro de las Escrituras del Nuevo Testamento, o sea, Apocalipsis, está lleno de verdades que precisan ser entendidas. Satanás cegó los ojos de los hombres y quedaron contentos de cualquier disculpa por no haber estudiado ese libro. Aquí Cristo declaró a través de su siervo Juan lo que acontecerá en los últimos días. Pero como vimos en la cita de ayer, no solo es Apocalipsis, también es Daniel y también es la Biblia entera, especialmente las partes proféticas de algunos libros. Y esos son los que también iremos viendo con la ayuda de Dios. Pero qué precioso que en esos años ya dijera algo que ha ido aconteciendo y es conocer más de toda la profecía bíblica, pero de un modo especial, cuando ahora la gente solo habla de guerras y rumores de guerras y que esto indica que Cristo vendrá y ya está. Vamos a ver cómo verdaderamente aquellos que dedican sus facultades al estudio de la palabra de Dios y especialmente de las profecías referentes a esos últimos días, serán recompensados por el descubrimiento de importantes verdades. Y lo veremos en Gog y Magog. Que Dios nos ayude a comprender y a no ser Babilonia, confusión, que en vez de aclarar las cosas, llevan a la gente a no enterarse de nada, de nada. Maranata 2031. Dios os bendiga.